Ya, dale, ayer quedamos en la antijuricidad, ¿vale? Sí, No sé si podéis leer la introducción. sí, dice, acá está la tipicidad, dice. Dice, la tipicidad es un filtro que permite determinar las conductas penalmente relevantes. Es por ello que el derecho penal contiene una serie de tipos penales que, de acuerdo a su naturaleza jurídica, son normas prohibitivas. Por otra parte, el ordenamiento jurídico está constituido también por normas prohibitivas y al mismo tiempo por normas de carácter permisivo, imperativo y facultativo, por lo que puede ocurrir y sucede muy a menudo que una conducta prohibida, penalmente típica, eh, sea permitida al mismo tiempo por el derecho penal o por otra rama del ordenamiento jurídico, o incluso que esta conducta sea imperativa de realizar por determinadas personas, de acuerdo al ordenamiento jurídico considerado en su totalidad. Tiene como un poquito lejana las diapositivas. Dale, sigue nomás, pues, Sofía. Sí, decía que están un poco lejanas. Dice, en este caso, en el que existe colisión entre normas, sí, ahí sí. En ese caso en el que existe colisión entre normas prohibitivas e imperativas, de entenderse que esta conducta, si bien es típica, es lícito que la persona pueda realizarla, y en ese caso, esa conducta no constituiría delito. Siguiendo la sistemática del delito, frente a una conducta típica, debe buscarse si existe alguna norma dentro del derecho penal o de otra rama del derecho que permitan, faculten u obliguen al sujeto activo a realizarla. Y en el caso que no exista dicha conducta, además de típica, sería antijurídica. El juicio de antijuricidad implica que frente a una conducta típica debemos determinar si existen las denominadas causales de justificación, esto es, aquellas normas que permiten, facultan o imponen a una determinada persona el realizar una conducta típica. Dale, entonces al final nos encontramos con las causales de justificación, que es lo que nos interesa. Sí. De todo lo que, de toda la intro, básicamente la norma, digamos, permisiva o que se va a contraponer con la norma que prohíbe una conducta y a la vez la permite, va a ser la causal de justificación. Uh -huh. Claro. Entonces, acá, bueno, hay precisiones terminológicas en cuanto a la antijuricidad formal o material, pero lo básico de entender es que la forma, ¿no? Va a consistir siempre en la contradicción de la conducta contra una norma o contra el ordenamiento jurídico, ¿no? Y la material va a ser efectivamente cuando tú lesionas un bien jurídico, ¿no? Claro, Eh, yo entiendo aquí como la antijuricidad formal es aquella que consiste, ¿cierto?, en la contradicción entre una conducta típica y el ordenamiento jurídico, considerando su conjunto. Es como como la antijuricidad como absoluta. Y no sé, pues, porque estoy equivocada. Y la segunda, la antijuricidad material, es como es esa antijuricidad en concreto, es ponerla, digamos, frente a un hecho en concreto. ¿O estoy equivocada? sí, sí, yo lo veo así. Por ejemplo, una antijuricidad formal sería una norma que permite o que faculta al juez, ¿no? Para secuestrar a unas personas, como decís tú, emitiendo una orden, ¿no? Su misma conducta estaría, digamos, contra el ordenamiento jurídico completo, pero a la vez está, digamos, en contradicción con la norma penal que no permite eso. Pero, por ejemplo, la antijuricidad material lo vemos, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, ¿no? Toda vez que se lesiona un bien jurídico que es la vida, a la vez permite o justifica que esa lesión sea válida en ciertos requisitos. Entonces, finalmente, cuando hay una lesión real de un bien jurídico, siempre va a ser material, ¿no? Pero en realidad esas Uh -huh. precisiones terminológicas son para el efecto de entender si sale, digamos, no sé, bueno, algún paper o algún documento en que salga esto. Pero más allá no aparecen, de hecho en el Código Penal no las pillo. Por lo menos lo que vimos con el profesor, nunca más aparecieron. Claro, o sea, ahí lo dejó ahí nomás como definiciones y no Claro, entró más no, detalle. no, no entro más en detalle.
Bueno, después está la antijuricidad, o sea, contraponiéndola al injusto penal, ¿no? Y aquí la antijuricidad es un elemento, ¿no?, de la teoría del delito, y el injusto penal básicamente es la conducta típica ya sea antijurídica, o sea, ya con la terminología Claro, antijurídica, antes, digamos, de la sede de culpabilidad. claro, complementando. Claro, antes de la sede de culpabilidad. Ujú, ujú. Sí. Dale tú, ¿Te Gustavo, leo con ahí? esto, po. O el Gustavo, para que lea Sí, ahí, po. Ya. dice la, Las o causales de Gustavo. justificación. Concepto. Son circunstancias expresamente establecidas en la ley que permiten, autorizan o imponen a una persona la realización de una determinada conducta típica, lo que es, sin embargo, lícita. Clasificación. 1. Aquellas que se fundan en el principio del interés preponderante entre ellas. A. Aquellas que tienden a la preservación de un derecho, entre paréntesis, la legítima defensa y el estado de necesidad justificante. B. Aquellas que tienden a la actuación de un derecho, entre paréntesis, el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Número 2, causales que se fundan en la ausencia de interés, entre paréntesis, el consentimiento del ofendido. Legítima defensa. Pasáis de una a Ahí está esta, fija la porque pregunta. finalmente o sea, aquí este es el mapa que nos vamos a guiar, siempre va a ser este, ¿ya? En cuanto a la clasificación, porque finalmente acá está el concepto, ¿no?, que ya lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado, pero la clasificación siempre va a atender a dos grandes principales grupos, ¿no? El primero es el principio de interés preponderante, donde van a estar lo que habíamos hablado como la preservación del derecho, la legítima defensa, y el otro, el tema de la actuación en cumplimiento o de un derecho en sentido estricto. Y después está el tema del consentimiento al ofendido, ¿ya? Pero ese tema ahí se ve al último de la diapo. Pero es importante tener esto en mente, porque ahora vamos a ir desentramando esto. Entonces, ahora viene la legítima defensa. Dale, sigue leyendo esto. Legítima defensa. Concepto. Obra en legítima defensa quien efectúa una acción típica, racionalmente necesaria, para repeler o impedir una agresión ilegítima, no provocada por él y dirigida en contra de su persona o derechos o los de un tercero. Justificación de la legítima defensa. Nadie está obligado a soportar un ataque legítimo. Delegación de las facultades de policía por oposición, prohibición de ejercer justicia por mano propia. Justificación de la defensa necesaria. Ya, Esas son las vale. justificaciones. Sí, pues aquí, bueno, aquí lo que hizo muchas preguntas en la prueba, en la última prueba, fue como los requisitos de la legítima defensa y un concepto breve o hablar lo que dice el Código Penal. Sí, Eh, me preguntó justamente, le preguntó Guillermo por la justificación, claro, claro, ahí el hay, fundamento de la legítima defensa. hay varios fundamentos. Pero, por ejemplo, aquí ya teníamos las que van a estar dentro de la norma del Código Penal, ¿no? La propia, la de pariente, la extraña, la privilegiada y la putativa. Acá está la norma, que es como lo más importante y es lo que a él le interesa, que se sepan de memoria casi, ¿no? Eh, Están exentos de responsabilidad penal, parte del artículo 10. El número 4, el que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias, o las circunstancias siguientes. ¿No? Primera, agresión ilegítima. Segunda, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y la tercera sería la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Son Eh, copulativos? sí, pues, ¿Hay que hacer los tres? Son sí, pues, Ya. requisitos. sí, pues, son requisitos. Mm. Sí, pues, lo importante es aprenderse esto. O sea, es como importante en el sentido de la pregunta que te pueden hacer. Y aprenderlo en el sentido también no de memoria, sino que entenderlo, ¿no? Y aquí están los requisitos, por lo que vimos recién en la norma. La agresión ilegítima, la reacción defensiva, necesaria y racional, y la falta de provocación suficiente.
analizando uno cada uno, lo primero que se analiza es la agresión ilegítima, ¿no? Acá está la exigencia, tanto legales como doctrinarias. ¿Puedes leerla, Sofía? Sí. Dice la agresión ilegítima. Exigencias legales. Debe tratarse de una agresión, esto es, de una acción encaminada a dañar o poner en peligro un bien jurídico. Debe ser ilegítima, esto es, no utilizada por el derecho. Debe ser real, actual o inminente. Con real se entiende que no debe ser una agresión imaginaria. Con actual, que el ataque se está desarrollando de forma que si no se detiene, su detrimento puede ser mayor o llegar a la completa destrucción. Con inminente, que se encuentre en un marco espacio-temporal próximo a la persona atacada, de modo que sea portadora de una amenaza de daño o destrucción real. Una consulta, cuando se habla de agresión, estamos hablando de una agresión física, ¿no es cierto? No puede ser psicológica, o tiene que ser... Física, yo comprendo que es física. O sea, la idea es poner en peligro el bien jurídico, Claro. ¿no? O sea, igual, por ejemplo, si alguien te dice, no sé, te voy a matar, y puede caer, digamos, en el tema del putativo, que tú pensáis que te va a matar, pero en realidad no está poniendo en peligro el bien jurídico. Y ahí está la relación que hacía el profesor en cuanto al iter criminis, porque finalmente la tentativa con la frustración están ahí, po, están en esa idea, po, el principio de ejecución. ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cuándo se pone en peligro un bien jurídico realmente? ¿Cachai? Entonces ahí el profesor decía que el bien jurídico se pone en peligro cuando se principia la ejecución, se da inicio a la ejecución. ¿Y cuándo se da inicio a la ejecución? Según ustedes, ¿se acuerdan? Perdón, tú dijiste recién que el bien jurídico se pone en peligro cuando se inicia la ejecución, cuando se inicia Porque el profesor decía, por ejemplo, en el ejemplo de que yo piense que mi señora me está engañando en la casa y voy con una pistola y entro al dormitorio y lo apunto, doy inicio a la ejecución. O no doy inicio. yo pienso ¿Cachai? que no, porque está amenazante la persona, o sea, tiene una arma en la mano, puede ser un arma de juguete, puede ser un arma de fogueo, puede ser, esa arma tampoco no tener ninguna bala, tampoco puede ser una amenaza. Entonces, yo creo que cuando yo pienso que cuando da principio de ejecución o cuando justamente dispara, ¿o no? Pero ahí está el gran rollo, porque finalmente por eso se califican como de distintas formas. ¿Cachai? En una forma estaba cuando principia la ejecución es cuando se pone en peligro el bien jurídico o se lesiona. Entonces tú pones en peligro un bien jurídico cuando necesariamente está en amenaza el bien jurídico. Entonces, en ese caso, el de la pistola, cuando le están apuntando, ya está en amenaza el bien jurídico. Se da principio a la ejecución. Por ende, se debería, como decía el profesor en la descripción, falta un complemento para que la conducta se termine, ¿no? ¿Y cuál es el complemento? Algo en la conducta que falta, ¿no? Porque finalmente la descripción dice el que mate a otro. Claro. ¿Cachai? Claro, Que lo realice. si bien es cierto la conducta de matar ya está desplegada. Falta el resultado, ¿no? ¿Cachai, no? El resultado es la muerte de la persona, pero si no la ha matado, dio principio a la ejecución, ¿no? Por ende sería tentativa. ¿Cachai? Y ahí está la diferencia. Tú dices en ese caso que tentativa. se da principio de ejecución cuando está con la pistola en las manos, está amenazante. No, cuando saca la pistola y te apunta, porque ahí está poniendo en peligro el bien jurídico. Por eso el principio de ejecución se separa en dos, pues si finalmente tú inicias la ejecución cuando pones en peligro el bien jurídico o cuando lo lesionas. Cuando ya lo lesionaste y ya estáis listo, ¿qué vais a hacer? Pero igual podéis ponerlo en peligro, ¿cachai? Entonces la idea de eso, según el profesor, yo me acuerdo que dijo en la última clase, fue esa, pues, encaminar a poner en peligro el bien jurídico. O sea, igual la agresión ilegítima debe ser real, ¿cachai? ¿Qué quiere que sea real? Que finalmente no sea imaginaria. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que ponía
el Gustavo, en el caso de que la agresión sea psicológica, en el sentido de decir, mira, ¿sabéis qué? Voy a matar a tu señora si no así esto, igual es una agresión. Es actual, po, ¿cachai? Por eso existe esta institución en parientes, en extraños, ¿cachai? Existen otras variantes, pues la variante 1, la que estamos viendo, el fundamento inicial, sería la propia, que es esta que está acá, ¿no? Esta, legítima defensa propia. Sí. Pero también hay de parientes, ¿cachai? En la de parientes, por ejemplo, ya si bien es cierto, quizás ponen en peligro un bien jurídico, una amenaza, yo creo que lo primero que uno va a hacer ahí es tratar de repeler esa amenaza. Ahora, yo coincido sí con la Sofía de que igual la idea de la actualidad de la amenaza, la idea de que no sea imaginaria, la idea también de la inminencia, van a ser como, digamos, el requisito esencial para que determinar si la agresión es ilegítima o no. Porque finalmente, mira, imagínate que con inminente, dice acá, que se encuentre en un marco espacio-temporal próximo a la persona atacada. ¿Cachai? De modo que sea portadora de una amenaza de daño o destrucción real. Entonces, finalmente, igual en la legítima defensa nos encontramos con que la actualidad, la inminencia y la realidad concuerdan con que no sea putativa, con que no exista. Entonces, la idea es tener en mente que la agresión está siendo inminente. Se lleva a cabo. Oye, ¿la legítima defensa putativa es doctrinaria o aparece en el código? No, no aparece en el código. No, no aparece en el código. ¿Ah? No, no aparece en el código y no. ¿No aparece? No, pues en el código aparecen estas, ¿no? Pues, ¿cachai? Que no está el artículo acá. Entonces no está eso. Pero mira, no nos enredemos más. Pues, o sea, finalmente los requisitos de la elección ilegítima, igual esa pregunta hay que dejarla anotada para la clase de preguntas que dijo el profe y hacérsela. ¿Cachai? Hay que dejar la notadita ahí en la guía para bombardear, para decirle eso que tú me estás diciendo, porque al final yo tampoco sé, solamente digo lo que más o menos entendí con el profesor, pero en realidad puede ser que Consulta que hace de Gustavo sobre la consulta que Gustavo hace sobre la tema de la agresión psicológica. claro, la fuerza física y psicológica. Pero es Para que la fuerza física. entonces, esos son los requisitos de la agresión ilegítima. Ahora los requisitos de la reacción. Dale, Sofía. Ya. La reacción defensiva necesaria y racional. Exigencias. Número 1, conducta típica defensiva. 2, que la defensa sea necesaria. Esto implica que la conducta típica empleada debe tener por objetivo impedir o repeler una agresión ilegítima. 3, que la defensa sea racional. Esto supone una valoración comparativa que, considerando las características personales del defensor y las particulares de la defensa empleada, aparece ex ante como la menos lesiva o gravosa, considerando las características personales del agresor y las particulares de la agresión ilegítima que está destinada a impedir o repeler. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos finalmente el tema de la defensa o de la reacción defensiva. En este caso, la necesidad de repelerla, ¿no? Va a tener solamente el objetivo de que no sea agredido, ¿no? Y el tema de la racionalidad aquí está el gran tema, pues, y el gran tema de Provenza, porque finalmente imagínate que no tiene que ver tampoco con proporcionalidad, sino con una evaluación nuevamente así como ex antes. ¿Cachai? Aquí está el ejemplo que decía el profe y bueno, el que te debatió en clase de que tú vas ahí en bicicleta, ¿no? Y aparece un tipo y tú eres funcionario policial, estás ahí en Franco, ¿no? Aparece un tipo que quiere robarte y con una cuchilla te va a apuñalar y tú sacas la pistola, ¿no? Y lo matas. ¿Es racional esa defensa? No, pues, también lo mismo que ocurriría, por ejemplo,
el caso, el caso de Gustavo, que Gustavo sabe artes marciales, pues. Entonces no sería tampoco racional que Gustavo empleara sus conocimientos marciales en la defensa de que alguien, no sé, pues, está amenazante con, imagino ya, con Es que otro tipo depende de las de- circunstancias. claro. Depende de las circunstancias. A mí me pasó una vez, pues, hace años atrás, yo andaba con mi hijo ahí comprando ahí en el Líder, y en la mañana temprano, y habían re pocos vehículos. Yo me bajé la camioneta y dejé mi cabro chico arriba. Y se acercó un tipo a meterme en conversación, pero yo no lo conocía. Y yo le dije, oye, yo no te conozco, weón. Y llegó, sacó una cortapluma, así una chiquitita. Y yo debajo del asiento, yo siempre ando con un machete japonés, weón. Y claro, yo por defender a mi cabro chico, puta, uno hace cualquier cosa. ¿Mm? Eh, ¿Ustedes vieron ese película de Cocodrilo Dandí? Cuando lo van a saltar así, ¿le vieron esa película? Cuando unos compadres lo amenazan con una cuchillita chica y el cocodrilo, el actor saca así un cuchillo, pasó algo muy parecido porque el tipo vio el machete que yo saqué y salió arrancando. Pero imagínate si yo lo hubiese pegado con ese machete, le corto la cabeza, po. Claro, pues, Pero, así para traer un pero amigo. es una reacción de protección, po. O sea, yo al tipo yo no le tenía miedo, yo estaba preocupado por mi hijo. ¿Mm? Entonces en ese momento uno no piensa. No, bueno, piensa, por eso hay algunos requisitos que se van a presumir después, po. ¿Cachai? Si la Mm. idea de esto es, por ejemplo, cuando uno hace una evaluación, ¿no es cierto?, como de hombre medio, antes, viendo las condiciones, ¿no?, que son menos lesivas, como dice acá, o según las características del agresor, y evaluando todo esto, porque finalmente uno no es que no es que pueda detener el tiempo, weón, y diga, ya sabéis que, no, pues sí, es difícil evaluarlo. Entonces, a las finales, la idea de esto es concordar de que la racionalidad vaya más allá de la proporcionalidad, o sea, vaya más allá de eso, o sea, no solamente se me exige que sea proporcional, sino que también sea una evaluación de todos los factores, no del agresor y tuya. Entonces yo creo que va por ahí, pero a las finales hay momentos en que, por ejemplo, la legítima defensa de parientes van a permitir, digamos, que, por ejemplo, ¿no?, que la falta de provocación no provenga de alguien, ¿no? O, por ejemplo, en la otra legítima defensa, en la privilegiada, que estos elementos se presuman. O sea, ahí ya no me van a exigir racionalidad. Yo, el tipo que veo y que se pasa en mi casa, le puedo pegar un balazo. ¿Te fijas yo, no? Y da lo mismo la racionalidad ahí. ¿Cachai? Entonces, a eso me refiero. Entonces, hay momentos en que el legislador va a solucionar esto de manera rápida nomás y va a ponerte una presunción, para no evaluar nuevamente estas características. Pero un poquito, Claro, vengo al Nico. tiro, sigan debatiendo sobre esto, o lo Sí, paso a la otra día, pues, espérate. sí, sí, es que sí, yo sí, encuentro que Vengo al tiro. igual uno como pierde un poco, o sea, estar en la situación es difícil, ¿entendés? Entonces, tampoco Sí. uno piensa, pues, igual se pone un poco nervioso, nerviosa, uno quizá agarra, no sé, pues agarra un palo, o otro agarra una pistola, no sé, pues, o gente puede agarrar un frasco de vidrio, una botella de vidrio y darle en la cabeza a la gente. Difícil que una persona mira, digamos, sepa que racionalmente lo que tiene que hacer para que después no sea incriminado como responsable, porque se trata de esta norma se trata de que con este uso racional del arma, digamos, del medio empleado, pueda después esto descartarse la culpabilidad. Entonces dice, ex ante, medirlo uno Eh, mismo antes. sí, Yo porque creo que es después, bonita la palabra. yo pienso que después con el resultado, digamos, de lograr, con el resultado de la persona, digamos, si tú, no sé, pues si la persona tú atacaste, te defendiste, qué medio empleaste, después de todo eso, el suceso, digamos, el juez va a analizar pues, si hubo o no un empleo de un medio racional, para poder después zafarnos de la culpa. Mm. Hay que alegar locura temporal. No, tampoco se puede, ¿Cómo se tampoco puede? eso no existe.
según lo que yo leí, la locura temporal no existe, no es, eso es, lo usaban antes, pero eso no existe. El loco es loco y no tiene rato de lucidez. Y como ¿cómo se llama el nanito Calderón? ¿Cuál chiste tenés tú? ¿Ah? No, el cabrón ese que quería matar al papá, el, el hijo de Raquel Ah, Argondona. así es, ese. No, si le pegó un balazo al viejo. No. De ese, yo no sé, ¿Te esa fue cuando fue? familias tan famosas y con plata y todo, y no son, tampoco son felices. ¿Eh? Es que nunca han pelado una papa, no saben lo que es la realidad. Po. Viven en un mundo de Bills y Pap. Por eso es malo, le dijo todo en bandeja. Sí, tienen que saber el valor de la vida, si no Claro. están así. La realidad Dura la vida, es dura. difícil. Entonces, yo siempre fui así, pues No es yo nada. siempre dije, yo que hubiese tenido más, no le da, bueno, le da lo justo, ¿no? Porque no. También había, o sea, había también lo Nada. justo, ¿no? Pero si yo, No hay nada fácil. claro, Bueno, hay compadres que tienen suerte, pero yo no. A mí me ha tocado duro. Yo soy. eh, no es, todo lo que tengo ha sido puro esfuerzo. Así que sí, a mí porque, cuando me aman, no me afecta. Para nada. Porque me ha ido bien, me ha ido mal. Estoy arriba, claro, yo estoy también, abajo. también he tenido como no he tenido. Cuando menos tuve, cuando más necesité, pues, necesité más cuando estaba mi hijo chico, necesité mucho más y lamentablemente no tenía el apoyo del papá, entonces le daban la porquería de pensión, a una miseria, entonces era una burla. Y ahí más necesité, pues, entonces ahora que están Ya. todos, yo igual les puedo ayudar, aunque tampoco Ahí tenía, hemos pero visto. yo lo doy igual. Ya, entonces, oye, sigamos Ya, maestro. para terminar con esta guía rápido. Ya, Ya, el entonces, artículo 10, no, espérate, entonces acá, digamos, la reacción defensiva y racional termina aquí con la exigencia, ¿no? Porque finalmente después dice la de pariente, ¿no? Asumimos que la falta de provocación suficiente no se toca acá porque es algo lógico, ¿no? Que era el tercer requisito, ¿no? Y la legítima defensa pariente, ahí yo creo que, mira, acá lo más importante es el tema del cónyuge, conviviente civil, cónyuge, ¿así es o no? ¿Así se dice? Cónyuge. sí, cónyuge, Cónyuge, ya. El conviviente civil y los parientes consanguíneos, cónyuge, claro. Tengo que aprender a decir, no me sale súper mal eso. Y el tema de acá, el tema principal, claro, se agrega ese requisito, que en caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no tuviese participación en ella el defensor, pues, el pariente, ¿no? Pero ahí digamos, estos familiares hay que aprendérselo, ¿no? Son muchos. El acometido, dice donde dice, en caso de haber recibido provocación del acometido, el acometido es El el, familiar, el familiar por el cual el otro se interviene a defenderlo, ¿ese es el acometido? al que le pegan. Ah, ya, ok, al familiar. Claro, es que ambos son familiares, Bueno, pero que por Franco, lo que ejemplo, tú decís, Sí, pero a él le están pegando, el otro le sale bien a defenderlo. sí, por ejemplo, aquí, si le están pegando a tu hijo, no sé, pues si están pegando a tu cónyuge, lo que basta es que simplemente la provocación, ¿no? No sea parte de él. Si provenió del acometido, o sea, si provenió de tu cónyuge, da lo mismo. Provino, perdón, O sea, Franco Provino. provino, perdón, no da lo mismo en el sentido de que Ya, pues. no es importante. Aquí lo importante es que tú no provoques, ¿cachai? El defensor, a eso me refiero. Ya, entonces, la de parientes ya lo vimos. Aquí está. Se agrega el siguiente. En caso de haber existido provocación de parte del acometido, no tuviera participación en ella el defensor. Ya, es la única que se agrega. Se mantienen las otras tres, ¿no? Que están la agresión ilegítima, la reacción defensiva y la falta de provocación. Después de esta viene la de extraño. En la de extraños que se agrega el que obra en defensa de la persona y sus derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior, ya la vimos, y la de que el defensor no sea impulsado
por venganza, resentimiento u otro motivo Oye, legítimo. aquí, perdón que te interrumpa, extraño, supongamos que le están pegando a un compadre en la calle y uno se mete, ¿esa sería o no? Esa, exacto, la Porque, misma, la misma, la misma, la misma, la ya, misma. El tema es que, claro, cuando te ves inmiscuido en una riña, me imagino, es como complicado, digamos, definir de dónde venían los golpes, no sé. Hasta ahí yo creo que lo importante yo creo que es el tema de la venganza, resentimiento, un motivo legítimo. Y eso yo creo que van a verlo por otras cosas, ¿no? No sé, pues se conocían, tenían rencillas anteriores, no sé. Pero serían los mismos requisitos. ok. Después, volvemos a decir lo de lo extraño, no lo vamos a decir de nuevo, pero se agrega el requisito del impulso de la venganza. Y la privilegiada, que es la más interesante, aquí léela. Sí, la legítima defensa privilegiada. Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4 y 5 precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor eh, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1 del artículo 440 de este código en una casa, departamento u oficina habitados o en sus dependencias, o si es de noche en un local comercial o industrial, y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 394, 33 y 436 de este código. Aquí hay harto metido en varios delitos que se cubren, pero lo importante de esto es la figura de la presunción. Escalamiento es la base. El ¿Cómo? escalamiento es, la diferenciación, ¿no es cierto? Claro, ese es uno de Sí, los más particulares, porque aquí lo que están hablando finalmente es pasarse una propiedad. Bueno, el escalamiento básicamente es meterte a tu propiedad, alguien que se meta a tu propiedad, ¿no? a Porque la finalmente fuerza, el escalamiento, romper muros. claro, el escalamiento está definido por ese artículo. Bueno, si ustedes tienen el Código Penal, búsquenlo al tiro, pero en realidad yo lo tengo acá, no sé si lo quieren ver. Espera, lo voy a buscar, ¿Mm? pero finalmente es Ese escalamiento fractura. es entrar por cualquier parte de la casa Claro, fractura, no sea la claro, vía originaria. forado, claro, ruptura. Son esas palabras que utiliza el código. Pero lo estoy abriendo. Pero ahí el tema más importante, aparte del escalamiento, es el tema de la presunción, ¿no? Y en cuanto a lo que veníamos hablando con el Gustavo, que finalmente, bueno, necesitó que el requisito de racionalidad probarlo. No, pues, no, en este caso no, se presume, la carga de prueba se invierte. ¿Cachai? O sea, finalmente yo no tengo que probar eso. Lo prueba o tratará de romper esa presunción, en ese caso, el imputado. ¿Cachai? ¿No? Porque finalmente eso es lo interesante de esa norma y que creo que va en mucha protección de la propiedad privada. No digo que los otros delitos no Claro, deban sí, ser, pero va con un exceso de sí, propiedad privada. claro, un exceso. Eh, Ahí yo no veo la forma de que es la que es la que en cuanto al defensor, digamos, al que realiza, digamos, la defensa legítima en cuanto a su propiedad, el que tiene menos responsabilidad, o sea, al que tú le das a él menos responsabilidad, o sea, al que le cae menos responsabilidad en cuanto a ser responsable después, pues. Oye, Justamente como dices mira, tú, porque queda un minuto, así que yo creo Bueno, que yo creo que ya, vamos a terminar aquí, pero lo importante es el escalamiento. Mañana seguimos en lo mismo, porque no tengo más tiempo. Pero mira, el escalamiento está acá, léanlo y esa es la base más la presunción. Y seguimos mañana. ¿Les oye, parece? dice, ¿a qué hora se nos junta ok, mañana? ¿A qué hora se nos junta mañana? Avisamos por WhatsApp. ¿A qué hora? Es que no sé, pues, ¿Ah? no sé, pues, pero si ustedes se pueden juntar, me avisan también, pues. Avísenme sí, ustedes pues también. siempre la tarde, pues, la Ya vale, tarde, en la mejor, tarde. Ok. o antes de la clase, sí, pues sí, sí. O cuando tú estés desocupado, ¿tú qué trabajas ahí, Franco? ¿Tú Acá arrendáis tu casa? ¿Cómo es? No, Si tienes acá poco tiempo. tenemos con mi